Hola, bienvenidos a otro video del curso de matemáticas. En esta ocasión veremos el tema de constante de proporción en los casos de proporción directa. Como ya se mencionó, te voy a mostrar cómo aplicar la constante de proporción que se identifica con la letra K en proporcionalidad directa. ¿Cómo saber que la proporción que estamos aplicando es una proporción directa? Una proporción directa se obtiene cuando al aumentar el valor de una magnitud, el otro también aumenta. Pero si uno disminuye, el otro también disminuye. Lo vemos en este ejemplo. Si el valor de A, que es el antecedente, que debe tener la misma magnitud que C, si esta aumenta al doble, es decir, se multiplica por 2, entonces la otra magnitud también se va a multiplicar por 2. Pero si una disminuye, es decir, si la primera disminuye dividiéndose entre 2, es decir, a la mitad, la otra también se modifica cambiando a la mitad. Cuando nos damos cuenta que el tipo de proporcionalidad que vamos a trabajar es directa, entonces la constante la podemos calcular dividiendo la magnitud y entre la magnitud x. Y para calcular los valores de la magnitud en el valor faltante, si el valor faltante corresponde a la magnitud y, multiplicamos la constante por los valores de la magnitud x. Pero si queremos calcular valores faltantes en la magnitud x, dividimos los valores de la magnitud y entre el valor de la constante. Para que quede más claro, vamos a realizar algunos ejemplos. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Un camión recorre 960 kilómetros en 12 horas a una velocidad constante. ¿Cuántos kilómetros recorre en 8, 10 y 11 horas? ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 1200 kilómetros? Lo primero que debemos de entender si es proporción directa es que si disminuye el número de horas, va a disminuir la distancia. Si aumenta la distancia, va a aumentar también el número de horas. Entonces, proporción directa. La constante de proporción, cuando es directa, se calcula con esta fórmula. Constante es y entre x. Para ello, definimos quién es y, quién es x. ¿Quién? Depende de qué valor. Los kilómetros dependen del tiempo de recorrido o el tiempo depende de los kilómetros. En este caso, la distancia recorrida depende del tiempo, entonces los kilómetros son y, las horas x. De la razón que conocemos, 960 kilómetros se recorren en 12 horas, vamos a calcular la constante. 960 sobre 12. Podemos simplificar, sacar mitad. De 960 son 480, la mitad de 12 es 6, sacamos mitad de 480 son 240, la mitad de 6 es 3, podemos ya dividir, más sencillo, 240 entre 3 nos da como resultado 80. Estamos comparando kilómetros sobre horas, entonces la constante se refiere a la velocidad que está manejando el camión. También recordamos que cuando es una proporción directa, la constante corresponde al valor de y cuando x vale 1. Entonces aquí es 1 y 80. Es decir, que en una hora va a recorrer 80 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer en 8 horas? Los kilómetros son los valores de y. Se calculan cuando es una proporción directa con la fórmula y es igual a la constante por el valor de x. Entonces el valor de los kilómetros va a ser el valor de la constante, que es 80 por 8, que serían 640. Aquí en este caso, para cuando x vale 10,
sería 80 por 10, nos da como resultado 800. Y cuando x vale 11, multiplicamos 80 por 11, nos da como resultado 880. Conocemos entonces la distancia a recorrer en 8, 10 y 11 horas. Nos falta conocer el tiempo que va a tardar en recorrer 1200 kilómetros. Es el valor de x el que nos falta. La fórmula en proporción directa para calcular x es igual al valor de y entre el valor de la constante. En este caso el valor de y es 1200 entre el valor de la constante, que es 80. Eliminamos dos ceros aquí y 120 entre 8. Podemos simplificar. La mitad de 120, lo voy a escribir por aquí, es 60. La mitad de 8 es 4. Podemos simplificar más. La mitad de 60 es 30. La mitad de 4 es 2. Y ya podemos dividir. 30 entre 2 nos da 15. Es decir que para recorrer 1200 kilómetros va a tardar 15 horas. Vamos a resolver un nuevo ejercicio. Dice lo siguiente: la potencia de 35 hombres es aproximadamente de 5 HP, que significa caballos de fuerza. ¿Cuántos hombres equivalen a 3 y 7 HP? ¿Y cuántos HP corresponden a 77 hombres? Primero, los caballos de fuerza dependen del número de hombres. Entonces, HP es Y los hombres son X. ¿Qué pasa si disminuye la potencia, los caballos de fuerza? Significa que habrá menos hombres. Pero si aumenta la potencia, tendrá que haber mayor cantidad de hombres. Esto nos indica que la proporción es directa. Entonces el valor de la constante lo vamos a obtener con la fórmula y entre x. Aquí tenemos el valor de y es 5, el valor de x es 35. En este caso, la razón corresponde a una fracción propia. Simplificamos, podemos dividir entre 5, 5 entre 5 1, 35 entre 5 es 7. Nos queda una fracción como constante. Podemos calcular el número decimal, pero a veces es más práctico usar la fracción. Pero una estrategia que yo acostumbro utilizar es cuando el antecedente de la razón es 1, puedo invertirla de manera que puedo usar el inverso. El inverso de un séptimo es 7. Entonces puedo usar esa como la constante. Únicamente para que funcionen las fórmulas, invertimos. A x lo cambiamos para y a y lo cambiamos para x. Entonces, los hombres vamos a considerarlos como y sabemos que y es igual al valor de la constante por x. Antes, la constante es 7, es decir, que 7 hombres nos dan un caballo de fuerza. Entonces buscamos cuántos hombres nos dan una potencia de 3 caballos de fuerza. Lo que hacemos es multiplicamos el valor de la constante, que es 7, por los caballos de fuerza, que representan a x. 7 por 3 nos da como resultado 21. Aquí también buscamos el valor de y. Tenemos el valor de la constante, que es 7, por el valor de x, que es 7. 7 por 7 es 49. Entonces 49 hombres nos dan 7 caballos de fuerza. Ahora vamos a buscar 77 hombres. ¿A cuántos caballos de fuerza corresponden? Lo que hacemos para calcular el valor de x, que sería en este caso, dividimos el valor de y entre el valor de la constante. Entonces vamos a dividir el valor de y, que sería 77, entre el valor de la constante, que es 7.
77 entre 7 nos da como resultado 11. Muy bien. Date cuenta de en qué caso podemos usar el inverso y se mantiene la proporción. El inverso se utiliza únicamente cuando el antecedente o el numerador es 1. Hemos llegado al final del video donde te he explicado cómo aplicar la constante de proporción. En ambos ejemplos utilizamos una constante de proporción con número entero, ya que resulta más sencillo aplicarlo. Revisa el video las veces necesarias hasta que logres la mejor comprensión. Nos vemos en un próximo.